Teoría General del Proceso, parte 4. Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal, INDEPAC. En esta cuarta parte de la asignatura Teoría General del Proceso, analizaremos 4 puntos fundamentales. En la sesión anterior hablamos de la fase preliminar y la fase expositiva. Ahora hablaremos de la fase probatoria, de la fase decisoria, de la fase impugnativa y la fase ejecutiva. Comencemos. La fase probatoria. En esta perspectiva vamos a hablar de los principios probatorios. En este tenor vamos a señalar que existe una necesidad de la prueba. Esta necesidad de la prueba va a ser de justificar o de acreditar los hechos de que fundan la demanda o los hechos que fundan las excepciones en la contestación de la demanda. Otro punto es el tema de la contradicción de la prueba. Tanto actor como demandado van a presentar contradicciones a las pruebas que presenten ante el órgano jurisdiccional. Y por último, el tema de la publicidad de la prueba. Es decir, que la prueba está sujeta a ser sustentada, a ser defendida en una audiencia pública. ¿Cuál es el objeto de la prueba? El objeto de la prueba es señalar o hacer una anotación especial sobre hechos discutidos, que son los hechos los que deben de probarse en el órgano jurisdiccional. De alguna manera no tendría relación la prueba que se presente sobre hechos no discutidos. ¿Por qué? Porque son hechos confesados o porque son hechos notorios, que no es necesario que se desahoguen ante la presencia del órgano jurisdiccional. La carga de la prueba es importante señalar que en esta perspectiva tenemos quién prueba. Los actos deben probar los hechos que constituyen la acción. El actor tiene que probar o tiene que acreditar su acción, su pretensión. Y por otra parte, el demandado debe probar los hechos extintivos, modificativos o imperativos que funde su excepción. El procedimiento que se debe seguir para la presentación de las pruebas. Primero, se van a ofrecer las pruebas. Posteriormente, el órgano jurisdiccional calificará las pruebas y determinará si las admite o no. Posteriormente se van a preparar las pruebas para llegar a una fase de recepción o desahogo de la prueba. Algunos medios de prueba que se pueden presentar ante el órgano jurisdiccional son los siguientes. Punto número 1, la confesional, que puede ser judicial. Esta puede ser espontánea o provocada. La provocada puede ser expresa o tácita. La expresa a su vez puede ser simple o cualificada. ¿A qué me refiero con esta primera prueba confesional judicial que se presenta ante el órgano jurisdiccional? Cuando hablamos de una confesión espontánea, es la que se manifiesta sin una preparación previa. Y la provocada, de alguna manera, consiste que a través de un interrogatorio, a través de algún documento, alguna de las partes nos obliga a llegar a esa confesión. La confesión expresa implica una situación de manifestación inequívoca de esa expresión ante el órgano jurisdiccional. Y por otra parte, la tácita es signos inequívocos que acreditan esta circunstancia. Por otra parte, tenemos la confesión extrajudicial, la que no se realiza ante el órgano jurisdiccional y no tiene tanto valor probatorio como la prueba confesional judicial. También vamos a analizar el tema de la documental en sus dos vertientes, pública y privada. La pública principalmente versa sobre actuaciones judiciales, asimismo sobre documentos notariales, administrativos o constancias registrales. Y la privada principalmente son documentos que obran el poder de las partes, de alguna manera de terceros, de peritos titulares o de peritos prácticos. Por otra parte tenemos los dictámenes periciales que de alguna manera, cuando exista alguna duda respecto a alguna de las pruebas,
vamos a someterlas a un proceso científico en el cual un experto en una determinada área de conocimiento va a ayudar al desahogo de dicha prueba. Asimismo, tenemos una inspección judicial cuando el órgano jurisdiccional tiene que examinar algunos documentos que presentamos ante el órgano jurisdiccional. Tenemos por otra parte la prueba testimonial, en la cual podemos hablar de testigos directos e indirectos. Los directos son los que estuvieron en el lugar de los hechos y que les consta los acontecimientos que van a declarar. Y los indirectos, que es que de oídas o escucharon, pero no estuvieron materialmente en ese lugar. También tenemos los testigos contestes y los contradictorios, que de alguna manera tienden a presentar elementos que van a dar un tema de contradicción. Otros medios de prueba que se pueden presentar es la fotografía, las copias fotostáticas y demás aportaciones que nos dé la ciencia. También tenemos algunas presuncionales, que son legales y humanas. Legales implica de todo lo que se actuó en el juicio, y las humanas se basan por las reglas de la lógica. Concluimos con sistemas de valoración. Legal o tasada implica que la norma adjetiva ya establece un presupuesto de cuál es el valor que tenemos que darle a determinado tipo de prueba. Por otra parte, tenemos de la de libre apreciación, razonada o sana crítica, que de alguna manera implica a una valoración que le dé directamente el juez. Y la mixta de alguna manera se compone tanto elementos de la legal o tasada y de la libre apreciación. ¿Cómo se integra esta fase probatoria? Bueno, como ya mencionamos, vamos a encontrar primero un tema de ofrecimiento de prueba ante el órgano jurisdiccional. Posteriormente, este órgano jurisdiccional va a determinar si esas pruebas tienen relación con la litis, si esas pruebas no son contrarias a la moral, a las buenas costumbres y no versan sobre hechos no contradictorios o hechos notorios. Acudiendo a esto, entonces pasamos a una fase de preparación de la prueba para que posteriormente se haga el respectivo desahogo. Pasando a la fase decisoria, vamos a ver que es una fase de resolución. ¿Qué tipo de elementos se van a presentar en una resolución? Pues podemos hablar de decretos y autos, que principalmente versan sobre temas temas referentes con alguna situación de algún incidente de previo especial pronunciamiento. Asimismo, también tenemos las sentencias interlocutorias, que no resuelven el fondo, sino alguna situación de un incidente. Y como consecuencia también tenemos las sentencias definitivas. En esta perspectiva, cuando hacemos un análisis de la clasificación de la sentencia, podemos hablar de 4 rubros fundamentales: por la finalidad, por el resultado, por la función en el proceso y por su impugnación. Por la finalidad de la sentencia pueden ser declarativas, es decir, señalan algún derecho de condena que implica alguna sanción o pena pecuniaria o privativa de la libertad, y las constitutivas, que constituye o crea un derecho. Por el resultado, esta resolución puede ser estimatoria o desestimatoria, es decir, de alguna manera se concede algún derecho o se desestima alguna situación solicitada en la propia demanda. Por la función en el proceso puede ser interlocutoria, solamente resuelve un incidente, no resuelve el fondo, y la definitiva, que está resolviendo el fondo de la controversia. Y por su impugnación es definitiva cuando admite todavía un medio de impugnación, y es firme cuando ya no admite ningún medio de impugnación de ninguna naturaleza. Requisitos de la sentencia. Vamos a hablar de requisitos externos o formales y de requisitos internos sustanciales. Los requisitos externos o formales son los datos de identificación del proceso, los antecedentes
del proceso, los fundamentos jurídicos y los referentes a la valoración de la prueba. Y por último, concluimos con los puntos resolutivos. En una segunda parte vamos a hablar de los internos o sustanciales, que se integran principalmente de la claridad al momento que un juez emite una sentencia, la precisión respecto a las situaciones de elementos fácticos, jurídicos y probatorios para que emita su resolución, la congruencia, la exhaustividad. Implica un tema de analizar cada uno de los puntos que las partes solicitan, la motivación, el fundamento legal con el cual el juez resuelve esa sentencia. Esto es un punto también muy encaminado a la fundamentación, es decir, el motivo es por qué el juez llegó a esa sentencia, y la fundamentación es el parámetro de legalidad que tomó en consideración el juez. Y por último, hablamos del tema de la exhaustividad. No debe dejar ningún cabo suelto. Tiene que analizar cada uno de los puntos que las partes solicitaron, ya sea en su demanda o en su contestación. Vamos a continuar con la fase impugnativa, que de alguna manera implica la procedencia de medios de impugnación, autos, sentencias interlocutorias o sentencias definitivas de primera instancia. El procedimiento de interposición en esta fase es en forma escrita, 5 días si es un auto o interlocutoria, o 10 días si se trata de una sentencia definitiva. El órgano jurisdiccional determinará si admite y como consecuencia realizará el traslado correspondiente. Se deberá remitir a la sala el testimonio, auto o interlocutoria o el expediente en el caso de una sentencia definitiva. La sala va a hacer una revisión y clasificación y verifica si la resolución es apelable. Analizará el efecto en que fue admitido y concluye con si se interpuso este medio de impugnación en tiempo y forma. Si se trata de una sentencia, se retiene dentro de los 10 días y el efecto es revocarla si fue emitida contrario a derecho, si no tomó en consideración los elementos que mencionamos en la lámina anterior, o en su caso, a realizar alguna modificación por algún punto que no analizaron el juez de la causa y por lo tanto le pide lo tome en consideración, o confirmarla si la resolución del juez cumple con todos y cada uno de los requisitos. La fase ejecutiva. La fase ejecutiva podemos encontrarla conformada por un embargo, por el remate de bienes, por la condena de costas y por la adjudicación. La sentencia ejecutoriada, vamos a hablar de los siguientes puntos que son importantes para esta asignatura. El cumplimiento, el término de la actividad procesal, y de alguna manera hay que cumplirla porque ya no tenemos ningún mecanismo para revertir el resultado. El incumplimiento, la parte vencedora podrá solicitar al órgano jurisdiccional la ejecución forzosa de la sentencia ante la inactividad por parte de la parte que ha sido vencida en el juicio. El tema de la liquidación, que consiste en un monto estimado por el juzgador de todo aquello que la parte actora o demandada debe recibir como consecuencia de la demanda. La ejecución de la sentencia, la solicitud hecha por el vencedor en el juicio para que proceda la ejecución forzosa de lo sentenciado. Asimismo, también tenemos el tema del embargo, la afectación sobre un bien o un conjunto de estos para la ejecución de una sentencia. Concluimos con el tema del remate de bienes, que va a tener que cumplirse los siguientes requisitos. 1. El tema del avalúo. 2. Posteriormente se realiza el remate. 3. Se entrega el precio de ese remate. 4. Se entrega el bien y se otorga esa transmisión en escritura pública
Y 5. El pago del ejecutante. La adjudicación. Atribución como propiedad de la persona de una determinada cosa. Puede ser mueble o inmueble. Y asimismo lo referente al pago de costas judiciales. Los gastos que generó el juicio. Estimados amigos, con esto terminamos esta asignatura de teoría general del proceso. Recomendamos los siguientes libros para complementar sus estudios. De Editorial Oxford recomendamos 2 libros. El del doctor Cipriano Gómez Lara, asimismo como la del doctor José Ovalle Favela. Y por otra parte, por lo que respecta a Editorial Porrúa, vamos a recomendar el del jurista Carlos Arellano García, denominado Práctica Forense Civil y Familiar. Agradecemos su atención al haber llegado a este punto del video. Muchas gracias, que Dios los bendiga.